¿Sabes cuál es el problema? El problema no es la falta de palabra, no es la falta de conocimiento, porque yo creo que todos los que estamos aquí leemos la palabra, la escudriñamos todos los días, sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros. Así que el problema no es la falta de conocimiento, sino que el problema es falta de obediencia. Y sabes, la mayoría de las personas no necesitamos más palabra, necesitamos empezar a obedecer esa palabra que ya recibimos. Porque sabes, de nada nos sirve, sabemos de memoria todos los versículos de la Biblia, haberla estudiado de pasta a pasta, escuchar todas las prédicas que encontremos en el internet, si no lo obedecemos, si no la ponemos por obra. ¿Sabes? El problema central del ser humano es la desobediencia. Y este se dio desde el principio en el huerto del Edén. En Génesis 2, 16, 17 dice que Dios le mandó al hombre y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres vas a morir. ¿Sabes? La instrucción de Dios fue clara. Así que ellos no pecaron por ignorancia, no pecaron por falta de conocimiento. Ellos no tenían excusa, sabían lo que tenían que hacer, tenían claro lo que pasaría si comían del árbol, pero aún así decidieron no obedecer. Y sabes, la caída espiritual del hombre no es por ignorancia, es por desobediencia. Así que en esta mañana vamos al título de nuestra prédica del día de hoy, que pones la primera. Dice: cuando Dios habla, el desafío de obedecer. Mi hermano ya no lo veo tan sonriente, se le borró la sonrisa. Dios le ama. Cristo nos ama, por eso a veces tiene que llamar nuestra atención. Y a la primera que se la llamó a mí, así es que yo se lo comparto. ¿Sabe? El mayor desafío para el ser humano es obedecer, porque requiere que sometamos nuestra voluntad a la de Dios. Se requiere de una obediencia total e inmediata. Tenemos que actuar cuando Dios nos habla, en ese preciso momento. No podemos decir: sí, ya sé lo que tengo que hacer, pero pues hay mañana, ahorita no tengo tiempo. O esto que el Señor me habló, si lo hago porque esto me resulta fácil, porque no implica un mayor esfuerzo, pero aquello no, porque necesito esforzarme, y pues como que no estoy dispuesto. Déjame decirte que la obediencia tardía, o la que se obedece a medias, cuenta como desobediencia. Y mira lo que nos dice 1 Samuel 15, 22. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y sabes, conocemos la historia. Para quien no la conoce, bueno, yo le aconsejo que la lea en su casa, pero déjenme que le ponga un poquito de contexto. Dios le dio una orden al rey Saúl. Esa orden se la dio a través del profeta Samuel, y la orden era que debían destruir completamente a los amalecitas, a los hombres, mujeres, niños, animales. No debían dejar ningún rastro de ellos. ¿Y por qué Dios tomó esa decisión? El motivo fue pues una larga historia de agresiones brutales y a menudo cobardes, porque los amalecitas representaban una amenaza constante, tanto física como espiritual, para el pueblo de Israel. La primera agresión ocurrió poco después de que Israel saliera de Egipto en Refidim. Estos no los atacaron de frente, sino que los atacaron por la retaguardia, matando a los más débiles, a los cansados, a los ancianos, a los
enfermos que se quedaban atrás. Y este ataque se consideró un desafío directo hacia Dios, ya que eligieron atacar a Israel en su momento más vulnerable, mostrando desprecio por la protección de Dios. Y aunque sufrieron derrotas por parte del pueblo de Israel en el tiempo de Josué, de Gedeón, de David, los amalecitas siempre reaparecían constantemente, demostrándose un enemigo persistente, y por esta razón Dios da la orden de exterminarlos, de borrarlos del mapa. Esa fue la orden que Dios le dio al rey Saúl. Sin embargo, él decide perdonar la vida del rey Agag y se quedó con lo mejor del botín: ovejas, vacas, bueyes. Y su argumento fue que los dejó para sacrificarlos a Dios. Y cuando el profeta Samuel llega y confronta al rey Saúl, él afirma haber obedecido. Pero los sonidos de los animales lo delatan, y Saúl intenta culpar al pueblo y excusar su acción como un acto de adoración. Pero sabes, la verdadera adoración se da en la obediencia. Y es por ello que el profeta Samuel le contesta: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Las acciones externas sin obediencia de nada sirven. Porque sabes, Dios no busca ritos vacíos. Si no nos sometemos a su autoridad, nada de lo que hagamos es aceptable. Porque la adoración sin obediencia no es recibida por Dios. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El hacer la voluntad de Dios es más valioso que cualquier otra cosa, que cualquier acto religioso que podamos ofrecerle. El escuchar su palabra, el cumplirla, es superior a traer delante de él los mejores sacrificios. El rey Saúl obedeció, pero lo hizo parcialmente, lo cual, como ya lo dije en un principio, una obediencia a medias se considera desobediencia. ¿Sabes? Nuestra obediencia a Dios no debe ser a medias. Dios desea corazones obedientes y que no hagan actos religiosos para encubrir o para justificar su desobediencia. ¿Sabes? Este acto del rey Saúl tuvo grandes consecuencias. Fue rechazado definitivamente como rey por Dios. Y sabes, a lo mejor hoy tú y yo no sacrificamos carneros como ofrenda, pero a veces ofrecemos otro tipo de sacrificios. Servimos mucho cuando se nos convoca a servir en la iglesia, cumplimos con lo que se requiere, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, estamos presentes en las reuniones, y no es que esto esté mal. No quiero que me malentiendan, eso está bien y eso es correcto, pero obedecemos a medias, porque a veces no queremos sacar el pecado de nuestro corazón, porque no confesamos nuestro pecado, porque hay conductas deshonestas, porque hay rebeldía en nuestro corazón. Y sabes, Saúl pensó que el obedecer en un 90% era suficiente. Y a veces nosotros también pensamos de la misma manera. Aceptamos y cumplimos con todo aquello que nos parece fácil. Cuando se nos habla de promesas y de bendición, la recibimos con gusto. Pero a veces no aceptamos la corrección. Y mucho menos aceptamos obedecer aquellas cosas que requieren un sacrificio personal, como el perdón, como la integridad, como la justicia, la verdad. Esas las ignoramos porque no son agradables, porque no es lo que yo deseo. Y yo te pregunto, ¿qué haces tú cuando Dios te habla? ¿Haces lo que Él te ordena o lo ignoras? ¿Haces caso omiso a lo que Él te dice? Porque, mi amada iglesia, si queremos conquistar el corazón de Dios, necesitamos obediencia. De otra manera no es posible. ¿Me das la que sigue, por favor? La obediencia revela quién te gobierna. Dice Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis
Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sabes? La obediencia revela quién es realmente nuestro Señor. Cuando Dios nos pide hacer algo, pero decidimos ignorarlo. Cuando nos revela nuestro pecado, pero en vez de dejar de practicarlo y venir delante de Él arrepentidos, decidimos justificarlo. Entonces no es Dios el que gobierna nuestra vida, sino que es nuestra voluntad la que está por encima de la voluntad de Dios, porque decidimos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. ¿Sabes? En este versículo Jesús estaba haciendo una confrontación directa sobre la hipocresía de profesar fe sin obediencia. Porque, ¿sabes? Aquel que reconoce su autoridad sigue sus enseñanzas y no solamente las sigue, las practica. ¿Me das la que sigue? Dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabes? A veces decimos amar a Dios, pero ¿en verdad le amamos? Porque, ¿sabes, amada iglesia? La obediencia es la prueba de nuestro amor a Dios. Y esta no se demuestra solo con palabras, se demuestra con acciones. Si en verdad decimos amar a Dios, debemos obedecer. Imagina por un instante a uno de tus hijos, lo llevas al parque y le dices: mi amor, estate aquí cerca de mí, no te alejes, quédate aquí donde yo pueda verte. Y tu hijo voltea, te sonríe y te dice: sí, mami, sí, papi, te amo, y se aleja, sin importar lo que tú le acabas de decir. Ahora yo te pregunto, ¿sirvió de algo que te dijera te amo si no obedeció? Y sabes, tú como padre no le diste esa instrucción para controlarlo, sino para protegerlo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, obedéceme. Dios no nos está pidiendo obediencia para quitarnos algo o para limitarnos, sino para cuidarnos y para protegernos. ¿Sabes, amada iglesia? Decir te amo, Señor, es fácil. Pero amar a Dios de verdad se demuestra en las decisiones que tomamos día con día. No podemos decir Señor te amo y al mismo tiempo ignorar lo que Él nos pide. No podemos decir te amo y postergarlo o justificarlo, porque si de verdad le amamos, tenemos que someternos a su voluntad y obedecerle, reconociendo su autoridad, reconociendo que es Él el que gobierna nuestra vida. En eso es donde demostramos nuestro amor por el Señor. ¿Me das la que sigue? ¿Vamos bien, amada iglesia? ¿O ya mejor me bajo? ¿Sí? Ok. Dice, la obediencia va en contra de tus emociones. Y saben, siendo honestos, obedecer no siempre se siente bien. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Saben? Existe en nosotros una lucha continua entre nuestra naturaleza humana y pecaminosa y la nueva naturaleza, esa que es guiada por el Espíritu. Y ambas luchan entre sí, una busca hacer aquello que le gusta, que le causa placer, y la otra busca agradar a Dios. Y es esa lucha la que impide que hagamos lo que nosotros queremos. Esa lucha es la que nos obliga a decidir qué hacer, si seguir nuestros propios instintos o
dejarnos guiar por el Espíritu. Y sabes, un ejemplo de esto es como cuando tú vas al doctor. Vamos al doctor y nos dicen: debes dejar de consumir ciertos alimentos porque te están haciendo daño. Pero esos alimentos de los que habla son los que más disfrutamos, son los que más nos gustan. Y entonces decidimos ignorar y seguirlos comiendo, a pesar de saber que nos ocasionan daño. Y sabes, como lo dije al principio, el problema no es la falta de información, porque ya lo sabemos y porque somos conscientes de ello. El problema es que hacemos caso omiso y no obedecemos. Y sabes, espiritualmente así nos pasa. Sabemos que debemos hacer ciertas cosas, que debemos quitar ciertas cosas de nuestra vida, que debemos seguir ciertas reglas, pero no lo hacemos. Sabemos que debemos perdonar, sabemos que tenemos que cambiar nuestros hábitos, que tenemos que cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, que debemos soltar ciertas cosas que nos perjudican, vicios, inmoralidad, relaciones. Sabemos que lo que estamos haciendo nos daña, pero nuestras emociones nos ganan y decidimos no hacerlo. Decimos: no quiero, sé que tengo que hacerlo, pero no quiero. Y ese pero es el punto donde comienza la desobediencia. Y déjame decirte que no todo lo que se siente bien está bien y es correcto. Y si no lo corregimos a tiempo, terminará por hacernos daño y por alejarnos de Dios. Yo te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Hacer lo que tu carne desea o dejarte guiar por el Espíritu? ¿Me das la que sigue? No te engañes, la desobediencia tiene consecuencias. Y sabes, amada iglesia, sin duda, a veces nos autoengañamos creyendo que si desobedecemos no pasa nada. Pero la palabra de Dios es clara y es muy entendible. Dice en Gálatas 6, 7 y 8: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sabes? Lo que nosotros hagamos determinará lo que recibiremos. Y la palabra dice que Dios no puede ser burlado, que lo que sembramos, eso mismo es lo que vamos a cosechar. No podemos pensar que la desobediencia traerá bendición a nuestra vida, porque si pensamos así, entonces nos estamos engañando. El versículo 8 dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y sabes, a veces las consecuencias del pecado no son inmediatas. A veces creemos que como no llegan inmediatamente, pues no pasa nada. Pero sabes, el pecado es como esa gota de agua que está cayendo sobre una piedra. Esa gota, si tú la ves, parece inofensiva y piensas, pues, ¿qué puede hacerle esa gotita a una roca? Pero sabes, con el paso del tiempo, esa gotita inofensiva daña a esa roca, la rompe. Y así es la desobediencia. La desobediencia empieza con pues no pasa nada, es solo una vez. Después sigue con, no, pues es que no es tan grave. Y al final termina con es que ya no puedo salir de esto, no puedo dejarlo. ¿Por qué? Porque estamos atados al pecado. El pecado nos encadena y es difícil salir de él. Solo la mano de Dios puede romper esas ataduras y hacernos libres. ¿Sabes? El invertir tiempo en pecar, en satisfacer nuestra carne, tarde o temprano nos va a llevar a la destrucción. La caída no se da de un día para otro, es poco a poco. Y cuando menos lo pensamos, eso que hoy toleramos es lo que mañana terminará dominándonos. Es lo que va a traer destrucción, va a traer ruina y muerte a nuestra vida. Quizá no la muerte física, pero sí la muerte espiritual.
Así que debemos estar atentos a lo que estamos sembrando, porque eso es lo que vamos a cosechar el día de mañana. ¿Sabes? Nosotros nos podemos engañar, pero recuerda que a Dios no podemos engañar, porque Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos y nuestros sentimientos más profundos. Así que no podemos engañar. ¿Me das la que sigue? La obediencia requiere rendición total. Y como lo dije al principio, Dios no acepta una obediencia a medias. ¿Sabes? Es como cuando tú le dices a tu hijo, ve y recoge tu cuarto. Y él solo va y tiende la cama y deja los zapatos tirados y la ropa tirada. Entonces, ¿obedeció o obedeció a medias? Lo hizo a medias. Y sabes, amada iglesia, Dios no quiere que le entregues solo una parte de tu vida. Dios quiere tu vida entera. Dios quiere tu vida completa. ¿Le das la que sigue? Lucas 9:23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dios quiere todo de nosotros, pero sabes, Él tampoco nos obliga. El Señor Jesús está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí. Esa es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Pero tenemos que tomar en cuenta también que si decidimos seguirle, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que renunciar a nuestra autonomía, es decir, tenemos que cederle el control sobre nuestras vidas, sobre nuestras emociones, sobre nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y eso implica morir diariamente a nuestro yo, a nuestro ego, al orgullo, a nuestros propios deseos, para hacer su voluntad. Y sabes, esta decisión no es un evento único, sino que debemos reafirmarlo todos los días, porque nuestra carne siempre querrá resurgir y tomar el control. Pero cada día debemos hacerla morir. Cada día necesitamos renunciar voluntariamente a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros comportamientos pecaminosos. Y no se trata de ser perfectos. Y tampoco se trata de hacerlo en nuestras fuerzas. Se trata de depender totalmente del Espíritu Santo para vencer nuestra naturaleza. Porque, ¿sabes? Una obediencia a medias nunca va a producir una vida transformada. Y lo que Dios quiere de nosotros son vidas transformadas. Amén. ¿Me das la que sigue? Obedecer en las cosas pequeñas definirá tu futuro. ¿Sabes? Nuestro futuro no se construye con las grandes decisiones, se construye con las pequeñas decisiones. Y mira lo que nos dice Lucas 16:10. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Dios no empieza confiando en las grandes cosas. Dios observa cómo respondemos en las cosas pequeñas. Porque, ¿sabes? Es en lo pequeño en donde se revela nuestro carácter, nuestra disciplina, nuestro compromiso. Y a veces buscamos el resultado sin tener que pasar por el proceso. Queremos resultados sin disciplina, queremos resultados sin obediencia, pero necesitamos primero pasar por el proceso para poder ver los resultados. Un atleta no gana una competencia por un día de entrenamiento. La gana por disciplina diaria. Se levanta temprano, aunque le cueste. Entrena aún cuando no tiene ganas. Se esfuerza aún cuando nadie lo vea. Y esa disciplina lo lleva a obtener grandes resultados, a ganar las mejores medallas, a
Así que nosotros necesitamos empezar en lo pequeño. ¿Y qué es lo pequeño? Es orar cuando estés cansado, aunque estés cansado. Es leer la palabra aunque no tengas ánimo. Es decir la verdad aunque te cueste. Es guardar tu corazón aun cuando la tentación esté frente a ti. Es hacer lo correcto aun cuando nadie te vea y cuando nadie te aplauda. Porque eso va a ir formando nuestro carácter. Y esas pequeñas cosas para Dios no pasan desapercibidas. Él recompensa todo nuestro esfuerzo. ¿Me das la que sigue? Dice Mateo 25:23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios ve nuestra fidelidad. Y sabes, esto no es una competencia de ver quién hace más o quién hace menos, porque lo que Él premia es la fidelidad. Él quiere que seamos diligentes con lo que Él ya nos ha dado, con nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestros recursos, porque ahí en lo poco es donde Él nos va a entrenar para algo mayor. Si no podemos administrar las pequeñas cosas, simplemente no estamos listos para algo más grande. Y sabes bien, amada iglesia, la recompensa de ser fieles no es cualquier cosa, es el premio mayor. ¿Cuántos quieren recibir ese premio mayor? Yo creo que todos. La recompensa de ser fieles es venir a la celebración, a ese banquete celestial que Dios tiene preparado para aquellos que son fieles. Es sentarse a la mesa del Rey y disfrutar de su compañía. ¿Sabes? La frase, ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, es la frase que todo cristiano debe anhelar oír. Y no sé si usted la anhela escuchar algún día, pero yo sí. Porque, ¿sabes? Eso supera cualquier conocimiento terrenal. Imagina estar delante del Señor y que Él te diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué alegría tan grande saber que lo hiciste bien, que valió la pena todo el esfuerzo, que valió la pena cada lágrima, que valió la pena todo lo que hiciste por obedecer y serle fiel. Porque ahora podrás gozar y ver a tu Señor cara a cara y disfrutar con Él. Y quizá tú me digas: híjole, es que es bien difícil. Obedecer cuesta mucho, no se puede. Pero déjame decirte que hay alguien que nos mostró que sí se puede. ¿Me das la que sigue? Jesús, el modelo perfecto. Y sin duda, si a alguien tenemos como referente, es a nuestro Señor Jesús. Él es el modelo perfecto y el modelo a seguir. Él vivió una vida humana perfecta, demostrando su amor al Padre en obediencia. ¿Me das la que sigue? Dice Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesús en el huerto del Getsemaní sufrió una intensa agonía. Sabía lo que estaba por venir, sabía el dolor que iba a padecer. Dice la palabra en Lucas 22:44 que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra debido a la intensa angustia física y emocional que estaba padeciendo en ese momento. Y es por ello que él exclama: Padre mío, si es posible que pase de mí esta cosa, de esta copa. Si es posible que no pase yo por este dolor y ese sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Sabes? A pesar de su angustia, él priorizó el propósito de Dios sobre su deseo personal de evitar el dolor. Nuestro Señor Jesús no obedeció porque fuera fácil. Obedeció para agradar al Padre y para hacer su voluntad. Sabía que su obediencia era necesaria para salvar a la
para traer redención a la humanidad. Y no había otra forma, solamente pasar por ese proceso. Y esa fue la expresión más grande de su amor hacia ti y hacia mí. Amada iglesia, lo que Dios desea es rendición total, no una obediencia a medias. Él quiere obediencia aún por encima de nuestros deseos. Obediencia que se demuestre con acciones y no con palabras. ¿Sabes? La recompensa para nuestro Señor Jesús también fue grande, porque dice en Filipenses 2, 9, 11 que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hoy la pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer? Porque sabes, quizá antes de esta palabra, tú ya sabías lo que tenías que hacer. Ya sabías que tenías que cambiar tus hábitos, que cambiar tus actitudes. Quizás soltar alguna relación, perdonar a alguien, tomar una decisión que has estado evitando y has dicho, bueno, pues quizá más adelante. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que no le has entregado? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas y aún no lo has hecho? Hoy es el día. Porque sabes, entre escuchar y obedecer, solo hay una decisión. Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y yo creo que hoy Dios ha hablado en nuestra vida. Y lo hace porque nos ama. Porque estamos a tiempo de corregirlo. Pero es importante que respondamos a su voz, que no lo posterguemos, que no lo dejemos para después. Así que, amada iglesia, yo te voy a pedir que te pongas de pie. ¿Me pones el canto un poquito, por favor? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y medita por un momento qué son esas cosas que Dios te ha pedido y que aún no le has entregado. ¿Qué es aquello que no has decidido cambiar en tu vida? Y hoy entrégaselo al Señor. Hoy decide hacerlo. ¿Sabes? Quizá mañana ya no tengas la oportunidad de hacerlo, porque la vida no la tenemos comprada. Hoy es el día de tomar decisiones y decisiones importantes en nuestra vida. Hoy dile, Señor, aquí estoy. Hoy reconozco que muchas veces has hablado en mi vida, pero me he negado a obedecer. Sé que no se trata solo de escuchar, se trata de obedecer. Perdóname por cada vez que te he escuchado, pero que no he hecho lo que tú me has pedido. Perdóname por cada vez que supe que era lo correcto, pero elegí hacer lo incorrecto porque me era más fácil. Perdóname por cada vez que te dije te amo, pero solo fue de palabra, porque no lo sentía, porque mis acciones demostraban todo lo contrario. Perdóname por obedecer a medias, por rendirte solo una parte de mi vida, por decir sí solo aquello que me convenía. Pero hoy, Señor, hoy tomo la decisión de obedecerte. Hoy decido rendir mi vida a ti. Hoy decido entregarme por completo. Hoy te cedo el control de mi vida y que se haga tu voluntad y no la mía. Que seas tú el que gobierne mi vida. Dame un corazón sensible a tu voz, un corazón que no se endurezca, un corazón obediente, aun cuando no entienda lo que tú le pides, aun cuando duele,
pero ayúdame a serte fiel. Ayúdame a honrarte en todo tiempo. Hoy tomo la decisión de dejar de ser oidor para ser un hacedor de tu palabra. Hoy decido a negarme a mí mismo cada día para seguir tus pasos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no escuchamos esta alabanza para terminar? Los hijos más obedientes que tienes a tu palabra, Señor. Gracias, papito, te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor?